Un nutrido equipo de teólogos, historiadores, arqueólogos, antropólogos trabajó durante más de 10 años en este proyecto, cuya dirección fue encomendada por las Sociedades Bíblicas Internacionales al pastor colombiano residente en Estados Unidos, Luciano Jaramillo. Experto en hermenéutica y exégesis, doctor en teología y divinidades, ministro presbiteriano, educador, escritor y sobresaliente intelectual cristiano. Nuestro director, el pastor Darío Silva Silva, conversó con él sobre este tema en los siguientes términos. Veamos. Para los cristianos colombianos y, por supuesto, debo decirlo claramente, para el país en general, es un motivo de legítimo orgullo que un ilustre compatriota nuestro, el doctor Luciano Jaramillo, haya sido puesto al frente de un proyecto tan trascendental como la Biblia Nueva Versión Internacional, que está próxima a ver la luz pública y que ya es considerada como la Biblia del año 2000 o del tercer milenio. Doctor Jaramillo, algunas personas se preguntan, un hombre de la era posmoderna, un hombre del tercer milenio, con tantos adelantos científicos, ¿qué confiabilidad puede tener en la autenticidad de las Sagradas Escrituras? Bueno, mira, desde el punto de vista precisamente científico, no existe ningún libro, ninguna producción literaria en la historia de la humanidad que haya sido más investigada desde todo punto de vista que la Biblia. Tampoco existe en este momento ningún libro en la historia literaria o de las letras, del cual mantengamos el mayor número de manuscritos en este momento. Especialmente en el último siglo y más particularmente en los últimos 50 años, la ciencia de la arqueología y la arqueología bíblica, que ya es una ciencia por sí misma, ha logrado descubrir, coleccionar, estudiar, traducir a muchos idiomas manuscritos antiquísimos de las Sagradas Escrituras, más de 5.000 manuscritos del Antiguo Testamento en ese momento y más de 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento que se han descubierto y a los cuales se les ha hecho todas las pruebas científicas del carbono 14, etcétera, y aún unas más avanzadas. De manera que los ojos de la ciencia, los ojos de la literatura, los ojos de la crítica, tú sabes, el estudio exegético y hermenéutico de las Escrituras ahora se puede hacer a través de todos los instrumentos que se llaman crítica científica, crítica de las formas, crítica literaria, crítica histórica, crítica de los géneros literarios, lo que tú te puedes imaginar. De manera que aún desde el punto de vista meramente secular y aún científico, podemos decir que el libro que más ha sido estudiado, más investigado, más comprobado científicamente en toda la historia de la humanidad es la Biblia, ciertamente la Biblia. Muy bien, Pastor Jaramillo, porque además es ministro del Evangelio, nuestro personaje invitado hoy, recientemente ha causado cierta conmoción en círculos de la clase media intelectual, el llamado Código Secreto de la Biblia. ¿Usted qué opina de este libro? ¿Sí tiene alguna confiabilidad? Bueno, mira, sobre la Biblia se ha escrito tantas cosas, y muchas de ellas fantasiosas e imaginarias. Pero para poder hacer un acercamiento legítimo a las Sagradas Escrituras, tú tienes que comprender primero qué es la Biblia. Y la Biblia no es un libro cabalístico, no es un libro de adivinanzas, no es un libro ni siquiera de ciencia biológica o astronómica. Ese no es el objetivo fundamental de la enseñanza bíblica. La Biblia es un mensaje de Dios para la salvación del hombre. Contiene todo el pensamiento y los planes de Dios acerca de lo que el hombre necesita saber para ser feliz en este mundo, de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus planes y por supuesto para conseguir la salvación eterna. De manera que el mensaje de la Biblia básicamente es un mensaje teológico, es un mensaje que se dirige a la mente y al corazón del hombre para regenerarlo, para hacerlo nuevo, de acuerdo a como Él lo concibió y lo hizo en el paraíso. Ahora,
Cuando tratamos la Biblia como, por ejemplo, un libro de matemática, y queremos restar, multiplicar, sumar y dividir con la Biblia, nos salen mal los números, porque los números en la Biblia no son matemática. Dios no intentó hacer matemática en la Biblia. Dios intentó dar un mensaje aún con los números. Por eso los números bíblicos son números simbólicos. Y cuando tú te quedas únicamente adivinando qué significa 2 más 2, o que cuánto suma esto, cuánto falta para aquello, te estás perdiendo lo que detrás de esos números Dios quiere decirte. Te voy a dar un ejemplo. El número 3, el número 4, el número 7. El número 7 se habla que es el número completo en la Biblia. Es el número de la relación de Dios, que está representado casi siempre por el número 3, ahí viene la Trinidad, con el número 4 que representa el universo. Entonces, el número 7 es un número completo. Por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando hablamos de que Dios se dirige a las 7 iglesias, ¿qué quiere decir eso? Que eran solamente 7 iglesias y están mencionadas ahí con sus nombres. No, estaba refiriéndose que se está refiriendo a la iglesia por completa, a todas las iglesias del tiempo de Juan, el escritor del Apocalipsis, y a las iglesias de su tiempo, y a las iglesias de nuestro tiempo, y a las iglesias de todos los tiempos. Es un mensaje a la iglesia universal. De manera que esta clase de libros como el que tú me mencionas, lo menos que yo podría decir son sospechosos. ¿Por qué? Porque están enfocando a la Biblia de un punto de vista de lo que la Biblia no es, y tratando de sacar de la Biblia un mensaje que la Biblia no intenta dar. Fuera de eso, utiliza demasiada fantasía y no es comprobable la mayoría de las cosas que se dice, por lo menos desde el punto de vista de un sano estudio hermenéutico y exegético de las Sagradas Escrituras. Muy bien, Luciano, pero pasemos ahora al meollo de esta entrevista, la nueva versión internacional. Queremos que nos cuentes cómo fue este proyecto, quiénes participaron en él y de qué manera se va a instrumentar ya ante la opinión pública. Muy bien, la nueva versión internacional es la más reciente versión de la Biblia en la historia de las versiones bíblicas en el español. Ha sido patrocinada por una organización cristiana evangélica que se llama Sociedad Bíblica Internacional, precisamente. La Sociedad Bíblica Internacional es la responsable de haber producido hace unos 20 años lo que se llama en inglés la New International Version, que es la Biblia de hoy en día más difundida en el idioma inglés en el mundo entero. Esa New International Version, que tiene una aceptación universal, se dice que de cada 10 Biblias que se distribuyen y venden hoy en día en el idioma inglés, 7 por lo menos son de la versión New International Version. Y fueron unos 110 biblistas cristianos evangélicos que hicieron esta versión, de todas las denominaciones, los trajeron de todos los países, de todos los continentes, trabajaron por cerca de 15 años en esta versión, hicieron una excelente versión de la Biblia que tiene una tremenda aceptación, aún entre los mismos católicos de habla inglesa. En vista del éxito y la difusión y el gran valor de la New International Version, iglesias de todo el mundo comenzaron a decirnos a la Sociedad Bíblica Internacional, ¿por qué no producir esta misma Biblia con los mismos parámetros y principios exegéticos y hermenéuticos de traducción en otros idiomas? Y el reto en primer lugar se aceptó por el idioma español. Entonces me llamaron a mí hace unos 10 años a organizar un equipo de biblistas, y te digo, Darío, que ha sido una gran bendición ese trabajo. Escogimos lo más granado, lo mejor que tenemos en cuanto a conocimiento de las lenguas originales y el conocimiento de la palabra de Dios en el continente americano y en Estados Unidos, hispanohablantes, latinoamericanos evangélicos. Tenemos cerca de un grupo de 20 biblistas, lo más selecto que podemos hablar en cuanto a conocimiento de las Sagradas Escrituras y de los idiomas originales. La traducción se hizo directamente de los idiomas originales, que como tú sabes son el lenguaje arameo, algunas partes, el hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, y el griego en el Nuevo Testamento. Entonces emprendimos hace unos 10 años ese trabajo. Nos ha tomado todo este tiempo porque la computación nos ha ayudado enormemente. Esa ha sido una bendición de ellos, el trabajo de computación. Nosotros casi no utilizamos un lápiz. Cada traductor mío tiene su laptop, viajamos a diferentes países, hemos estado, porque mis traductores son de todos los países de Latinoamérica y de muchas denominaciones cristianas. Ahora podemos presentar al pueblo en general y al pueblo cristiano y creyente en particular una versión de la Biblia que, teniendo el sabor contemporáneo del español,
que puede ser entendida por la inmensa mayoría de los lectores y de los oyentes que la escuchan o la leen. Sin embargo, conserva los valores tradicionales de lo que es las traducciones bíblicas clásicas. Por ejemplo, valores tradicionales, la dignidad del lenguaje. La Biblia tiene que saber a Biblia. Claro. Algunas versiones, para llegar a estar al alcance de las personas, a veces entonces pueden vulgarizar demasiado el idioma. Pero la gente espera que la Biblia tenga sabor a Biblia. Nosotros hemos conservado eso. Por ejemplo, los salmos nos han quedado preciosísimos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un experto que siendo un gran escritor y poeta en español, conoce a la perfección el idioma hebreo y conoce la poesía hebrea. Y ha logrado transmitir al salmo en español el mismo sabor poético del salmo en hebreo, pero hablando un español contemporáneo, hermoso, digno, precioso. Por eso hemos gastado todo este tiempo y ya hemos lanzado hace como 3 años el Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios. Tú has tenido una copia de ellos. Sí, claro, es excelente, Sí, entre otras cosas. Y eso es lo que hemos escuchado de la mayoría, decimos la mayoría de la gente. Bueno, pero sin embargo, Luciano, yo tengo ciertas dudas sobre la reticencia que se puede provocar con esta versión en los reinavaleristas, Ajá. que son o somos la mayoría de los cristianos evangélicos en Latinoamérica. Estamos muy apegados a la versión Reina Valera del 60, la mayoría de las denominaciones, y hay algunas que todavía se encuentran en la de 1909. ¿De qué manera se puede romper ese odre viejo para dar este vino nuevo? Mira, aquí tengo a Reina Valera. Yo ando con mi Reina Valera para todas partes. Yo soy también reina valerista hasta cierto punto. Ah, gracias a Dios. Muchos de mis sermones están basados en Reina Valera. Nosotros no pretendemos, con la nueva versión internacional, desbancar, destruir, ni siquiera reemplazar a Reina Valera. El tiempo dirá, como Reina Valera se impuso, si la nueva versión se impone, lo que sea. El principio fundamental no es el reemplazar una versión por otra. No existe una versión de la Biblia, ni va a existir nunca, una traducción de la Biblia perfecta. Todas las traducciones de la Biblia son perfectibles. Por eso el hecho de que se hayan hecho varias docenas de revisión de Reina Valera desde que existió. La primera revisión de Reina Valera, que como tú sabes, la primera edición de Reina Valera fue en el año de 1569, fue Casiodoro de Reina, quien hizo su traducción y tuvo que salir de España porque la Inquisición lo iba a quemar vivo por eso, y se fue a Basilea y allí sacó su primera edición de la edición Reina, pero ya en 1602, es decir, menos de 40 años después, Cipriano de Valera sintió la necesidad de reformar y de revisar a Reina. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que el idioma se estaba envejeciendo, que había muchas cosas que tenían que mejorarse, que había que revisar esa versión, en 1602. Desde 1602 a 1998 ha habido docenas de revisiones de Reina Valera. El problema que tenemos con esas revisiones es que el idioma inicial de la Biblia va cambiando tanto que al final podemos terminar con una colcha de retazos, lingüísticamente hablando. Entonces ya como muchos expertos biblistas al final dicen, ¿para qué seguir haciendo revisiones de una versión vieja de 400 años si podemos hacer una nueva versión? Y hoy en día tenemos elementos, instrumentos científicos, lingüísticos, antropológicos, históricos y sobre todo de base textual. Cuando Reina y Valera hicieron su versión en el siglo XVI y XVII, apenas contaban con unas cuantas docenas de manuscritos y todos ellos muy bien tardíos, Sí, claro. del siglo IX, X y XI. Hoy en día, como te dije al principio, los traductores de la Biblia contamos con más de 5.000 manuscritos del Antiguo y otros tantos del Nuevo Testamento, y con unos elementos, dijéramos, unos instrumentos de estudio extraordinarios en lo que es el conocimiento de la lengua, de las lenguas antiguas que no se tenían antes, en cuanto a la misma semiótica, que es la simbología, cómo se entienden mejor todas estas cosas que no son iguales en un idioma y otro. De manera que nosotros no intentamos reemplazar ninguna versión de la Biblia. Ahora,
El principio fundamental hermenéutico y exegético te dice cualquier manual elemental de enseñanza bíblica. El principio fundamental hoy en día es no le entregue, y se lo digo a todos mis audientes o oyentes, o como sea, no le entregue ni la lectura, ni el estudio, ni mucho menos la explicación de la palabra de Dios a una sola versión de la Biblia. Tenga su Reina Valera, lea su Reina Valera, pero tenga 2, 3, 4 versiones más confiables. Pregúntele a su pastor, a gente experta, conocedores de la Sagrada Escritura, qué versiones puede utilizar. Cuando uno lee la palabra de Dios en varias versiones, se da cuenta cómo se ayuda de una versión a otra. Ah, no, por supuesto, y se complementan y se armonizan admirablemente. Entonces, el autor ha hecho la palabra. Es asunto que nosotros tenemos que darle a los cristianos del final de este siglo y los del próximo siglo, y a las nuevas generaciones de creyentes y no creyentes, la palabra de Dios en el lenguaje más exacto, más cercano a ellos, y que pueda complementar todo este conocimiento y toda esta obra maravillosa que Dios ha hecho con la versión Reina Valera. Claro, porque uno se pone a mirar ciertas expresiones. Hoy en día, diciéndole uno a la gente, traiga los diezmos al alfolí, o por ejemplo, el hijo contumaz, pues el que tiene cierta formación intelectual o literaria lo comprende. Claro. Pero es muy difícil para el común de la gente cuando los idiomas se están simplificando, entre otras cosas, y se están complementando estos arcaísmos, porque pueden llegar a confundir. Los hechos son tosudos, decimos nosotros. Sí. Y si tú a cualquier persona consciente, solamente consciente, que quiera abrir los ojos y ver, le pones delante 2 versiones, una versión tradicional antigua y una versión como la nueva versión internacional. Como hago yo cuando predico ahora en la Reina Valera o enseño en la nueva versión internacional, les digo, abran sus Biblias Reina Valera. Yo les voy a leer de la nueva versión internacional. Inmediatamente, ¿qué pasa? Que lo que siempre se ha entendido en Reina Valera se complementa, se siente más claro, y podríamos dar algunos ejemplos. ¿Tú quieres que te dé un ejemplo? Por ejemplo, Claro, pues, nos gustaría muchísimo para todos los televidentes. Solamente un pequeño ejemplo. Los modismos en una lengua son el alma de la lengua. Claro. Son la esencia del idioma. Tú conoces, por ejemplo, a un bogotano por la manera como habla, y muchas veces los antioqueños, los bogotanos tienen que explicarnos por qué dicen esto o aquello, por qué utilizan estas expresiones. Y ya cuando tú te haces un poco más ecuménico en este aspecto, en relacionándote con los diferentes, dijéramos, dialectos que existen en Colombia. Pero aún en la misma lengua en Colombia existen modismos aquí, allí, allá. Pero los modismos revelan el alma del pueblo. Revelan lo que no pueden decir las palabras en sí. El modismo lo dice y lo dice más allá. Entonces, un modismo no se puede traducir literalmente. No se puede traducir literalmente. Hay cosas que no se pueden traducir literalmente. Tú necesitas, para traducir un modismo del hebreo, tienes que utilizar un modismo en el español, que es la lengua receptora. Uno de los problemas de muchas de las versiones antiguas es que tradujeron literalmente los modismos y no nos dieron el sentido del modismo. Entonces tenemos, por ejemplo, en Romanos, citando a Proverbios, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Obrando así o algo así dice, ascuas de fuego acumularéis sobre su cabeza. Yo he escuchado a muchos predicadores infierneros utilizando eso como que Dios los manda a las llamas del infierno. No, que les va a poner un barbecue o una hornilla caliente en la cabeza y les va a quemar el cerebro y los sesos para que no sean brutos. Pero ¿cuál es el sentido del modismo? Realmente en español, ¿cómo se traduciría? Si tú en español escoges un modismo como hacen las nuevas versiones, y la hacemos nosotros aquí en nuestra nueva versión, dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. De esta manera harás que le arda la cara de vergüenza. Eso es lo que significa las ascuas de fuego sobre su cabeza. O puedes decir, harás que se encienda su cara de vergüenza. O sencillamente, si no quiere traducirlo con un modismo, traduzca el sentido, harás que le dé vergüenza. O que se ruborice. O que se ruborice. Claro. Todo eso son maneras legítimas de traducir, como se llama por el sistema o por la técnica que se llama hoy en día de equivalencia dinámica, porque hay escuelas y técnicas de traducción. Claro. En general y de traducción bíblica. Y entonces, así podemos comprender por qué las diferencias en una o en otra traducción de la Biblia. No, pues maravilloso. Luciano, estamos felices de tener esta nueva versión internacional.